Listo, muchachos, ya estamos todos, ¿cierto? Sí, empezamos. Bueno, muy buenos días, como siempre, muy agradecidos con su presencia. Esta rueda de prensa tiene como propósito anunciar o dar a difundir unas cifras de seguridad que están ratificando el deterioro de la seguridad en nuestro país, lo cual es ocultado y negado por el gobierno nacional, en particular por el presidente Juan Manuel Santos. En el lunes de Semana Santa, el Centro Democrático hizo público un pronunciamiento sobre los diálogos de paz y se afirmaba en ese comunicado que los diálogos de paz habían tenido como consecuencia un deterioro ostensible de la seguridad en el país. Y se mencionaba en ese documento que las mismas cifras oficiales estaban ratificando ese deterioro de la seguridad entre el año 2010 y el 2014, que son los años de los diálogos de paz. Los dos primeros años, diálogos confidenciales, y los dos últimos años, los diálogos abiertos en La Habana, en Cuba. Y citábamos unas cifras oficiales, que las reitero. El incremento de la voladura de oleoductos fue durante ese periodo de 355%, la voladura de puentes se incrementó durante esos 4 años en 300%, la extorsión subió en 262%, los ataques a instalaciones militares aumentaron en 111%, los hostigamientos de grupos terroristas a las fuerzas militares se incrementaron en 69%, los retenes ilegales de estos grupos también aumentaron en 64%, acciones terroristas diferentes a las anteriores aumentaron en 62%. Después de una semana larga de haber presentado este documento, o al cabo de 8 días precisamente de haber presentado este documento, el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista radial, afirmó que estas cifras eran mentirosas, que no correspondían a la realidad, que eran engañosas, que eran una manipulación del Centro Democrático para confundir a la opinión pública. En una intervención en el Senado, una constancia que presentamos ese mismo día, lunes, ratificamos que estas cifras efectivamente son auténticas y que tienen como fuente el Ministerio de la Defensa y que corresponden a una realidad de deterioro de la seguridad. Llamamos al presidente Juan Manuel Santos a que rectificara esas cifras y dijera entonces cuáles son las oficiales, o en caso contrario ratificara que esas cifras son auténticas. El presidente Juan Manuel Santos hizo mutis por el foro, pero el viceministro Bedoya, el día viernes, en una emisora radial, ratificó que efectivamente estas son cifras oficiales. Fue el día jueves, para ser exactos, el día jueves. El ministro Bedoya, viceministro Bedoya de Defensa, ratificó que estas cifras son auténticas, que estas cifras son reales, que corresponden a los datos del Ministerio de la Defensa. En consecuencia, el ministro Bedoya desmintió al presidente Juan Manuel Santos y ratificó la autenticidad de estas cifras del Centro Democrático. Por lo cual, pues ratificamos nuestro argumento de que durante los diálogos de paz ha habido un serio deterioro de la seguridad en nuestro país. Para abundar en argumentos, vamos a presentarles entonces ahora otras cifras a la opinión pública a través de ustedes sobre el deterioro de la seguridad durante este mismo periodo, del año 2010 al año 2014, pero haciendo referencia a la seguridad ciudadana, a la seguridad urbana. Estas son cifras de la Policía Nacional que están, digamos, cifras oficiales en consecuencia del Ministerio de Defensa. En los delitos que más afectan la seguridad en las ciudades, el hurto de motos se incrementó en 75% entre el 2010 y el 2014.
El hurto a establecimientos comerciales aumentó 62%. Las lesiones personales se incrementaron en 52%. El hurto a entidades financieras creció 51% durante este periodo. El hurto a personas se aumentó en 50%, que es más que todo el hurto de celulares. Los delitos sexuales aumentaron 47%, el hurto común 45%, el hurto de vehículos se incrementó en igual proporción, 45%, la violencia intrafamiliar creció 40% y el hurto a residencias creció en un 16%. En consecuencia, estas cifras están demostrando que hay un deterioro evidente en las ciudades del país, deterioro que es, dicho sea de paso, ratificado en todas las encuestas de percepción de seguridad en las ciudades donde se realiza este tipo de indagaciones y que están demostrando tanto las cifras oficiales como las encuestas de percepción que ha habido un serio y crítico deterioro de la seguridad ciudadana durante los 4 años de mandato del presidente Juan Manuel Santos entre el año 2010 y el año 2014. Por lo tanto, también en esta ocasión nos dirigimos al gobierno nacional para que rectifique estas cifras, si no son las cifras oficiales, y nos digan entonces cuáles son, aunque estas tienen fuente en el Ministerio de la Defensa, o en caso contrario, ratifique que estas son las cifras oficiales y reconozca en consecuencia que ha habido un serio deterioro no solamente de la seguridad nacional, sino también de la seguridad ciudadana, de la vivencia cotidiana de los habitantes de las ciudades colombianas. Esta es pues nuestro llamado al gobierno nacional para que no oculte esta situación de inseguridad que ha provocado su desgobierno, sino que de manera transparente y clara reconozca ante la opinión que ha habido ese deterioro y sobre todo que proponga en consecuencia, a partir del reconocimiento del deterioro de la situación, algunos correctivos, algunas políticas que enmienden el daño que se le ha hecho a esta falta de políticas eficaces para combatir la inseguridad ciudadana. Lo que ha presentado en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es absolutamente mediocre, las metas son absolutamente mediocres, como lo discutiremos y lo presentaremos en el Congreso de la República. Si se cumplieran las metas de seguridad del plan de desarrollo, la situación del país al final del gobierno de Juan Manuel Santos en el 2018 sería peor que la situación que encontró tanto en seguridad nacional como en seguridad ciudadana. Eso es todo. ¿Cuáles son Muchas esas gracias. ciudades, doctor Rangel, donde más se ha deteriorado la seguridad? ¿Y a qué lo atribuyen? ¿Se ha bajado la guardia? ¿Se ha dejado que las FARC avancen? ¿Qué es lo que ha pasado? Según análisis propios, esto ya no es del Ministerio de la Defensa, según análisis propios, las ciudades que tienen un comportamiento más crítico de la seguridad ciudadana son en su orden Villavicencio, Pereira, Armenia, Cali y Neiva. Esas son, digamos, las que tienen los peores indicadores en estos delitos que les he mencionado. Sin embargo, hay otras ciudades que, aunque no tienen la peor situación, sí son las que demuestran un deterioro mayor, deterioro relativo de su seguridad. Entre ellas están también en su orden Bello, Bogotá, Ibagué, Palmira y Barranquilla. Y por el contrario, las ciudades que han mostrado un relativo mejoramiento de su seguridad, también en su orden, fueron Sincelejo, Itagüí, Floridablanca y Valledupar. Las causas de este deterioro de la seguridad pues son diversas, pero el deterioro de la seguridad ciudadana no es un fenómeno natural, esto no es algo inevitable como un terremoto o como un ciclón. No, esto depende de la seguridad, de la eficacia o la ineficacia o la ausencia de políticas públicas para combatir los fenómenos de inseguridad. Yo creo que en torno a esto contribuyen muchas cosas. Las estrategias de seguridad que se han aplicado no han sido suficientemente eficientes. Me parece que hay un clima generalizado de desestímulo
hacia la fuerza pública, que tiene que ver también con estos diálogos de paz, en donde el gobierno nacional está igualando a la fuerza pública con el terrorismo, a la situación de incertidumbre jurídica en que están tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, porque prácticamente el fuero militar y el fuero policial ha desaparecido del país. Pongo solamente un caso como ejemplo: la muerte del grafitero acá en Bogotá, que fue un hecho lamentable, obviamente desarrollado en el curso de las funciones policiales de una patrulla. Eso en cualquier país del mundo que tenga fuero policial y fuero militar hubiera sido investigado, o ese caso estaría a cargo de un tribunal militar o un tribunal policial. No, en ese caso, como si fuera un crimen común que se hubiera presentado por fuera de un acto del servicio, es decir, por fuera de la función policial, está siendo investigado por la justicia ordinaria. Y esto pues quiere decir que en medio de una situación en la que la justicia colombiana, sectores de la justicia colombiana tienen una animadversión evidente, una posición de hostilidad evidente hacia la fuerza pública, pues la posibilidad de que estas personas se les irrespete, no se les garantice sus derechos elementales a la defensa, a la presunción de inocencia, a las garantías procesales, pues es muy grande. Esto también, esta incertidumbre jurídica, insisto, también ha tenido una influencia muy grande en el deterioro de la seguridad. El incremento del narcotráfico también en muchas zonas del país, debido a que el gobierno ha bajado la guardia en el combate al narcotráfico, como lo evidencia el crecimiento de los cultivos ilícitos que ha señalado el Departamento de Estado en el Catatumbo, en departamentos como el Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Eso también redunda en mayor fortalecimiento de las bandas del narcotráfico, mayores recursos del narcotráfico, y eso también redunda en criminalidad organizada. También el fortalecimiento de las BACRIM, que el gobierno no ha tenido una política suficientemente efectiva, y por el contrario, durante buena parte de su mandato sustrajo de la lucha contra las BACRIM a las fuerzas militares, argumentando que ese era un caso exclusivamente policial y que las BACRIM no eran actores del conflicto. Con ese argumento absolutamente baladí, sustrajo a las fuerzas militares del combate contra las BACRIM. Eso le dio mayor libertad de acción, mayor margen de maniobra a esos grupos criminales que tienen estructuras jerarquizadas, que tienen capacidad de combate, que tienen estructuras campamentarias, que operan de manera similar a la guerrilla, y que por eso fueron combatidas por el gobierno del presidente Uribe, al igual que se combatió a los grupos de autodefensa y a los grupos de guerrilleros, a los grupos terroristas en general. Ese debilitamiento de la lucha contra las BACRIM también obviamente está en la base de este deterioro, perdón, de la seguridad en el país.